ella es publicista, su especialidad es el marketing relacional, es fanática de las estrategias de reposicionamiento de marcas y nos invita a pensar cómo podemos llevar las marcas al nivel 1. Entonces, desde ahí, Marité, darte la bienvenida. Estamos súper felices de tenerte con nosotros. Y eso, pues, ¿cómo estáis tú antes de ir a la primera pregunta? Antes de ir a la primera pregunta, preguntarte cómo estáis tú, cómo estáis viviendo todo el tema del COVID. Bien, bueno, primero que todo, darle las gracias a ustedes como encargados de organizar en el fondo esta sesión a través de una conocida que tenemos en común. Finalmente facilitamos esto y bueno, la idea es que podamos conversarlo entre todos. Siento que lo que está sucediendo hoy en día es sumamente colaborativo y esto va para todos los ámbitos. Sumamente profundo y tiene sobre todo el marketing súper en jaque en base a cómo se venían haciendo las cosas antes y cómo van a hacerse las cosas ahora. Por favor, me dicen si se escucha bien, de repente tengo dramas con el micrófono, por eso les pregunto. Así que bueno, antes que todo darte las gracias a ti por en el fondo por la iniciativa. Bueno, contarte que acá estamos, pues yo estoy en la parte de Ñuñoa que todavía sigue en cuarentena, entre la cuarentena voluntaria más la obligatoria, ya estamos llegando a la 7ª semana. Cada semana con distintas novedades, ha sido muy, muy fuerte igual dentro de todo en términos emocionales. Por eso hace un par de semanas cuando partió el COVID dije, parece que también lo puse en LinkedIn, que finalmente una vez terminada esta crisis en el fondo, uno de los temas más fuertes que iban a venir iba a ser el tema de la salud mental. Principalmente por todo lo que ha sido y va a ser el sostenernos como humanos, sostener en el fondo nuestras familias desde lo económico y también desde lo emocional. Y ahí el rol que juega el marketing también, que es un poco la profesión, la vocación que uno tiene, que tanto puede ayudar finalmente a que venir y sobrellevar estas presiones en el fondo sea un poco más actual, más coherente finalmente con lo que la gente está pidiendo, exigiendo y por sobre todo en base a distintas generaciones está midiendo de una u otra manera qué tan coherentes somos en lo que decimos y en lo que hacemos. Y es ahí donde finalmente, claro, a través de nuestra profesión, principalmente de la mía, es donde más he estado tiempo pensando un poco, analizando entre lo que se ha hecho y cómo las cosas están empezando a suceder ahora. Así que no, ha estado bien intenso. No te puedo decir al respecto como tanto detalle, pero sí ha estado bien intenso. Bueno, eso es súper importante tener conciencia de que esto que estamos viviendo es mucho más complejo de lo que se muestra. Entonces, sí. Qué bueno que la visión tan integral la estoy planteando. Pues, entonces le damos también la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando. Para nosotros cada vez estamos teniendo más gente acompañando a nuestras invitadas, así que eso también se agradece. Estamos tratando de ser tratamos de invitar súper abiertamente a las personas para que puedan ver contenidos nuevos, distintos a las prácticas deportivas propiamente tales. Entonces, para partir con todo, te tinca, Marité, que nos cuentes un poco quién es la Marité Salamanca y cuál es su propósito y el camino que ha recorrido para desarrollarse de manera integral y tener esta visión tan compleja que nos diste en la introducción. Bueno, les cuento, mi nombre es María Teresa Salamanca, trabajo en marketing hace ya aproximadamente 12 años, principalmente sin querer queriendo en distintas marcas que pasan por, fases en donde se necesita un cambio. Por eso también todo esto que está pasando me encanta al mismo tiempo porque significa o replantea muchísimas cosas, y es lo que me ha tocado asumir en las distintas marcas en las que he estado. He estado principalmente trabajando en retail, en marcas de vestuario, que le he buscado siempre desde que partí en este caso trabajando ya duro en retail, que fue en Cencosud, en Foster, tratando de buscarle siempre un lado un poco más profundo, porque para mí en el fondo todo esto que está pasando y que la gente también está exigiendo mucho más de parte de las marcas, más compromiso y no más ver por ver, finalmente ha sido como parte de mi tónica a nivel personal. Bueno, trabajé en Foster alrededor de 5 años y medio,
cuando Foster era una marca que, bueno, vendía en este caso principalmente para todas las marcas de retail, antes de que fuese comprada por Cencosud o en ese proceso, en el fondo. En donde, claro, la ropa era un ítem bastante importante, pero no con un diferencial. Entonces ahí, bueno, trabajé durante esos 5 años en convertirla en una marca que prestara un servicio y que en el fondo no fuera más de lo mismo y que sirviera en el fondo para solucionar los problemas que en ese minuto había en la gente joven. Más que problema, había un tema, estaban saliendo muchísimas bandas al aire en este caso, desde, bueno, Teleradio Donoso, que estaba recién partiendo, Astro, muchas bandas nacionales, Javier Amena, Alex Banter, etcétera, y había una ausencia de sellos discográficos. Entonces, en ese minuto, Foster se convirtió en un mecenas musical que financiaba los discos y los videoclips que necesitaban tener estas bandas para poder, en el fondo, lanzarse más en el ámbito más internacional, tener financiamiento. Ahí Foster, en el fondo, si bien vendía ropa, el servicio que prestaba de utilidad, en el fondo, a los jóvenes y de utilidad pública era hacer la suerte de un sello discográfico, financiar en el fondo la música, financiar festivales de música. De hecho, me acuerdo que el primer Primavera Fauna que se hizo, que es un festival que, bueno, si bien ya no existe, existió durante varios años y fue en el fondo un propósito que hicimos también en conjunto para poder potenciar a estos artistas. En el fondo, se vendía ropa, pero no era la clave en el fondo del corazón del negocio. El corazón del negocio estaba en poder darle difusión y financiar a los músicos que estaban buscando, en este caso, patrocinio y poder ir en el día a día con, en el fondo, su fuente laboral. De ahí, bueno, seguí trabajando en distintas marcas, la que en el fondo también siento que tuvo un diferencial con propósito fue Fashion Spark. Fashion Spark era una marca también de retail bastante término medio, por así decirlo, pero que tampoco tenía un diferencial. Ahí fuimos la primera marca en levantar el tema de, ojo, la belleza no está solamente en los cuerpos 90, 60, 90, existen otras tallas, existe finalmente otra, sí. Entonces, Sí, hola, Patricia. Sí. Ayúdanos a desconectar los micrófonos, por favor. Ahí sí. Existe otra manera de mirar el marketing y ahí también, obviamente, al igual que Foster no fue una marca simple de trabajar. Yo nunca me voy a olvidar cuando llegaban las órdenes de compra, en este caso y particularmente para unos videos de Alex Banter, el video cómo puedes vivir contigo mismo, es un clip que se hizo en donde Foster aparecía en el logo al final del clip de YouTube. Entonces ahí, obviamente la pregunta era cuando llegaba la orden de compra, financiamiento o videoclip. Me acuerdo que tuve una suerte de debate con la cabeza de este negocio, que es bien conocido, HP, Don Horst Coleman, que decía, pero ¿cómo es posible que estemos financiando videoclips? Entonces, siempre ha habido una suerte de debate entre lo que es el corazón del negocio, cómo trasladar ese corazón del negocio que uno ve a través de marketing y que traspase las otras barreras. Tienen que ver en este caso con la barrera del área comercial, la barrera en este caso de recursos humanos, cómo hacer una fuente común de que todo finalmente vaya hacia ese propósito. En Foster igual resultó, siento, después de 5 años, hubo un posicionamiento ahí en ese sentido, trabajamos con Francisca Valenzuela, que era nuestro rostro GP, bueno, un montón de artistas que hoy en día son altamente conocidos, no solo a nivel nacional, sino que a nivel latinoamericano. Y claro, llegar a esos propósitos, si bien parte desde marketing, desde el corazón, es súper importante de que lo acompañen finalmente las otras áreas para poder lograr que esto tenga la potencia que puede llegar a tener. Entonces, bueno, para cerrar la historia, ahí me tocó un debate que no podían entender que cómo se me ocurría en el año 2012 financiar un videoclip que aparecía en YouTube, que quién veía YouTube, que cómo se me ocurre, etcétera, etcétera. Finalmente ese clip hoy en día es uno de los más vistos de Alex Banter, ok, aparece luego al final, pero era la manera de ver televisión para la gente joven. Entonces, claro, también todo esto viene producto de crisis de marcas en donde tenéis que buscar un nicho, un diferencial, claro, potente y también a bajo costo, y ahí es donde entra la creatividad como súper encima, es súper promovida finalmente por estos minutos de crisis. Yo no sé si han leído libros de creatividad, hay uno que aparece en una biblioteca que les voy a mostrar,
que habla finalmente de la creatividad, por ejemplo, que uno piensa en la gente que está presa, por ejemplo. O sea, ya es tanto el tiempo disponible que tenéis para pensar que ya se te ocurre un plan A, B, C, D, E, un montón. O sea, las mejores escapadas han habido, se han pensado o sea, organizaciones de cosas que uno dice, pero ¿cómo han nacido de repente incluso hasta en esos procesos? También es vital entenderlo como para poder a partir de esa raíz generar los cambios. Oye, Marité, qué buena, porque se viene justo con la siguiente pregunta, que al final tú eres publicista, entonces qué importante, es como el lado oscuro de la publicidad quizás, entonces cómo tú conectas estas herramientas de la publicidad para transformar organizaciones. O sea, al final lo que tú hiciste fue darle un propósito a una acción. Entonces, y que lo llevaste hacia a un impacto social, lo que habla también de que lo fuiste empujando hacia la sostenibilidad, que es un tema de los que es súper importante que empecemos a tocar cada vez más. Sí, o sea, así como lo dices tú, y de verdad el punto me queda súper grande con respecto a sostenibilidad, porque es hacia dónde está yendo el camino, pero actualmente, en donde estoy, actualmente en Corona, esto en el fondo, si bien sabíamos que era muy fuerte y que en el fondo es dispararse en los pies, por ejemplo, en el área de vestuario, yo no sé si muchos de los que están acá presentes saben, Corona ya no vende lo que vendía antes, hoy en día Corona se sustenta principalmente por el rubro de vestuario, un vestuario muy basado finalmente en el low cost y en procesos que vienen de Oriente, en el fondo no son tan fast o tan simples como se pudiesen pensar, en contra un poco de cómo viene ahora la mano, que es prácticamente una muerte al fast fashion y una predominancia hacia la sostenibilidad. A través de eso, bueno, la verdad es que en Corona estamos en tránsito hacia ese camino. No es simple porque obviamente toda esta era que está muriendo ahora es una era que se planteó en base a un consumo excesivo y no un post-consumo, que es lo que tenemos en estos minutos y que vamos a vivir quizás por mucho tiempo más. Donde hoy en día, por lo menos la industria textil, y lo dijo también Giorgio Armani hace una semana atrás en el diario El País, dijo, oye, a mí esto no me está gustando, o sea, quiero que en el fondo salirme de esta tribuna inmoral, porque claramente estos procesos, si bien hay muchas fábricas, y de hecho con Corona lo hicimos el año pasado en noviembre, fuimos con una cámara a filmar cómo son las fábricas, si bien hay fábricas que ya están reglamentadas, cuando yo partí por lo menos en este negocio, que fue hace 12 años atrás, se le pagaba a la gente con kilos de arroz. O sea, cuando me contaron eso, yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que estemos trabajando en esto? Los márgenes de ganancia en vestuario siempre han sido altísimos y yo creo que eso también viene ahora a azotar y decir, ojo, esto tampoco puede seguir trabajándose de esa manera. No puede seguir imaginando el 60%, hasta el 70% incluso en algunas categorías. Entonces, siento que ahí, si bien hay un tramo a trabajar, es un tramo que involucra ahí sí que todas las áreas. Ahí sí que es realmente transversal desde el proceso, desde dónde traigo este producto, quién lo maneja, cómo me lo traen, si me lo traen por avión, por barco, o sea, tan lejos. Finalmente la huella de carbono va a ser altísima igual. Y es ahí donde hoy en día, sobre todo en vestuario, todas las marcas que trabajan, lo que antiguamente hace años era, yo me acuerdo, yo me compraba ropa usada en Pantera y mi mamá me decía, oye, pero ¿cómo si así que me exigía lavarlo 7 veces? Así que me hablaba de las energías, que esto lo tuvo otra persona. Estamos como en el fondo no retrocediendo, sino que evolucionando hacia un consumo mucho más consciente en los procesos y en donde hoy en día la palabra transparencia se vuelve, pero clave hasta en la política, o sea, declaren finalmente cómo son las cosas. Y es ahí donde las marcas, así como hace años atrás partió McDonald's abriendo sus cocinas, es ahora en común denominador, sobre todo para el retail, para el rubro turismo, me refiero a desplazamientos altos o sea, como el aéreo, declarar finalmente bajo qué parámetros estamos moviéndonos y estamos movilizando los negocios. Y ahí es donde quiero hacer un hincapié, y también lo puse en una pequeña presentación que hice, que es es cómo esto va a impactar en la generación que viene, la generación alfa, que son muchos de nuestros hijos van a cuestionar esto al 100%, o sea, se estima que el 90% de los niños alfa van a ser veganos.
O sea, así de consciente en la comida, en la manera en el fondo, de desplazarse, en la manera de consumir. Entonces, finalmente este despertar de conciencia del COVID, yo siento que de una u otra manera está acelerando muchas cosas que sabíamos que venían, pero ahora estallan en la cara, pero al mismo tiempo nos permiten aplanar un poco para llegar a ese momento consciente hacia ellos. Oye, ya, pues muchas gracias. Es súper claro. Hay una activista que se llama Rachel Botsman, que habla de las redes de confianza distribuida y que finalmente ella pasa de hablar de las organizaciones centralizadas a las distribuidas y que hay un salto que es de confianza. Sí. Y que ese salto finalmente es lo que va a ser el día de mañana la diferencia entre una organización y otra. Te lo comento porque tengo una pregunta que al final es un paradigma tradicional versus un paradigma que ya venimos escuchando de poco tiempo hacia ahora, y que tú lo has manifestado en estos minutos que nos ha acompañado. La pregunta es, ¿la venta en el centro de la estrategia de negocio o la sostenibilidad en el núcleo de la estrategia? La sostenibilidad en el núcleo de la estrategia. O sea, esto ya no hay tiempo, no hay vuelta que darle. Seguir vendiendo por vender claramente no va a ser lo que conocimos muchos antes. Les voy a contar puntualmente en el caso de Corona. Bueno, yo llegué a Corona a trabajar ahí en diciembre del 2017 y también sabiendo, en el fondo, desde el área de marketing, y bueno, yo que siempre ando buscando como mucha información, me baso mucho en WSN, que es un portal, más que un portal, es una empresa que presta servicios de visión de futuro, partieron hace muchos años atrás a través de la colorización. Es decir, uno entraba a ese portal y podían darte, en el fondo, visión un poco, me acuerdo, del 2009, 2010, colores, oye, pucha, ahora está de moda el rojo, pero en 2 años más viene el naranjo, esto es lo que estamos viendo en las pasarelas, finalmente va a bajarse de una u otra manera así, aplicado en tal y tal patrón, etcétera. Pero esto fue avanzando a tal nivel de que hoy en día WSN es reconocido mundialmente. En 2018 estuvieron en el Festival de Cannes, ahí los vi con un espacio pequeño, pero en 2019 ya tenían un espacio gigante en donde decían, ojo, no solo estamos prediciendo los colores, sino que también las conductas de este consumidor. A través de eso, bueno, he conocido mucho con respecto a la visión futura que sabíamos que venía y que tiene relación directamente con la inclusión que estamos viendo hoy en día y el fin de muchos paradigmas, que también me pasó en Fashion Spark, cuando yo decía, oye, quiero tener una modelo plus size, talla 46. Pero ahí fue al principio, pero ¿cómo se te ocurre? Una gorda, pero si la belleza no... Entonces, han habido muchos cánones que se han ido votando y que hoy en día ya son un poco estándar. La chica que era nuestra modelo en ese minuto, el 2016, Antonia Larraín, hoy en día es una activista que habla muy fuerte acerca de finalmente esto mismo. Ella partió siendo, no había hecho nunca una foto, coincidió con que después de que la llamamos nosotros, la llamó TAP también para poder sostener su modelo de negocio inclusivo en la mujer real, en la belleza real. Y, en fin, han habido muchos paradigmas que también me pasó también derribar acá en Corona cuando dije, oye, necesitamos, el 2017, en diciembre, necesitamos una modelo trans. Finalmente no somos hombre y mujer, existe otro tipo de belleza también. Partamos con esto. Oye, pero ¿cómo se te ocurre? Yo me acuerdo, o sea, de verdad patente, en la presentación que hice, hablé de Sara Sampaio, una modelo trans preciosa, que había votado en su minuto Victoria's Secret, que de hecho ella declaró que la habían bajado a la pasarela y ella iba a desfilar en este clásico desfile de nueva colección de ropa interior y no quisieron que desfilara. Después la tomaron, o sea, la tomaron el año pasado, pasaron 3 años para que se diera cuenta la marca de que efectivamente estaba yendo para atrás y no hacia adelante, y me pasó, o sea, con Elenia, que es nuestra modelo trans, aparece en Vogue, empiezas a dar un montón de vueltas, y me acuerdo en ese minuto cuando se lo presenté a mi jefe, me dijo, pero ¿cómo se te ocurre? Y yo acá quiero una mina regia estupenda, rubia, y fue como, ya, en verdad, efectivamente, si estamos trabajando para poder relanzar esto, poder partir de cero, tiene que ser desde la raíz. No necesitamos gente, o sea, también me pasó el año pasado, estábamos lanzando el comercial de jeans y aparecía un modelo que tiene un problema en su pierna y tiene una, en el fondo, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Cuando tienen amputación, tienen una, ¿cuál es el nombre? Ayúdame. Dice prótesis la Nino. La prótesis, sí. Tiene una prótesis y yo quería mostrar el jeans, ¿cachai?
pero con su prótesis, si es natural, es parte de la belleza diversa también, ¿cómo se te ocurre? Modelos con vitiligo, un montón de cosas que finalmente fueron ya entrando en el centro del negocio por A, por B o por C, porque esto se volvió en el fondo una norma para trabajar, que finalmente, claro, cruzó muchos umbrales de estándares de belleza en donde tenemos que luchar los publicistas, que hoy en día los publicistas tenemos que ser cada vez más sociólogos y más psicólogos que publicistas como tal, para poder entender en el fondo el otro lado, y poder negociar, si finalmente sigue siendo un negocio. Entonces el ingeniero comercial va a estar presente siempre con nosotros. Entonces la idea siempre es ir llegando como a una suerte como de acuerdos para poder transar y desde nuestra área fiscalizar de que esto vaya en el fondo no perdiendo la raíz. Si tiene una raíz tiene que ser muy profunda para que marque la diferencia, sobre todo para marcas chicas, como en las que he estado yo dentro de todo. Son marcas que en el fondo tienen la tremenda oportunidad de ejercer y poder generar el cambio rápido. No es lo mismo como Falabella, que tenés que darte una vuelta gigantesca para poder generar un cambio de raíz. Esa es como la tremenda oportunidad que en el fondo he visto en estos negocios, donde, claro, es súper importante no perder el foco con respecto a lo que uno está diciendo y que sea coherente en todas las áreas. Eso es como un poco lo que llaman en Brasil el juego de cintura, que te permite girar rápido cuando el contexto lo permite, ¿cachai? Exacto. Ahora, cuando ya comenzamos a hablar, bueno, Benetton en alguna oportunidad también habló un poco de la diversidad a través de ciertas imágenes, de ciertas personas, cuando Sí. por ahí ejerció cierto rol activista en la época también. Sí, también súper transgresor para los años. Estamos hablando del año, Benetton partió con esto en 95, o sea, años atrás, en donde en verdad era como súper, no sé si complejo, pero no era tan natural. Hoy en día yo siento que finalmente la inclusión ya es parte de Unigénico, que estamos entregándole a una nueva generación ya como una manera nueva de ver las cosas. Siento que estamos como terminando esa era de dudas y de transición. La era post-COVID va a ser finalmente unigénico incluso para la educación. O sea, yo no puedo entender que solo algunos colegios acepten a niños con discapacidades o con capacidades distintas. Insisto, esto es unigénico para todos, para los trabajos. ¿Por qué quedarnos con el número mínimo? Si la ley exige el 1%, puta, ¿por qué no hacer un poco más? Y finalmente, insisto, esto llegó para quedarse en todo sentido, en todo ámbito, incluso hasta en el rubro vestuario, que siempre se hablaba de la talla SML. Más adelante les voy a mostrar cómo marcas como Target, que es una marca, en el fondo una suerte de supermercado en Estados Unidos, y cómo empezaron ellos a tocar estos temas desde el año pasado. También, obviamente, desde una matriz bastante pequeña, pero entendiendo de que por ahí parte la diversidad. El tocar estos temas, antes la gente que tenía hijos con capacidades distintas prácticamente que tenían que esconderlos en la casa. Era un dolor gigantesco para ellos y hoy en día esto sale a la luz y dicen, no, ¿por qué esconderlo? Es una realidad. Entonces yo siento que ahí es donde el marketing también tiene que estar muy ligado a la concepción como de la cultural en la que estamos viviendo y aportar, en el fondo, más que, ok, sí, ser responsables de que finalmente una marca también tiene una personalidad, también dictamina cosas y libera en los cerebros de otros, condiciona en el fondo ciertas actitudes. Es ahí donde yo de repente siento que la responsabilidad muchas veces se ha pasado por ahí mismo con tal de realmente convertir. Por eso es que coincido con lo que tú dices, sustentabilidad e inclusión en el centro del negocio. Oye, bueno, coincidimos que es súper importante también tener esos puntos de encuentro. Viéndonos un poco a comprender desde el mismo paradigma de la sostenibilidad en el que nos paramos, hoy en día las personas, los consumidores en general están despertando. Cuando tú hablabas del despertar de la conciencia, se me vino a la cabeza inmediatamente lo que pasó el 18 de octubre en Chile y lo que ya venía pasando sistemáticamente en nuestro país, y ahora el COVID-19. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo desde el paradigma de la sostenibilidad podemos tocar temas que dicen relación a la trascendencia de la trascendencia social en la opinión pública, y cómo luego del COVID vamos a salir fortalecidos hablando ya con propiedad de la sostenibilidad? Yo siento que igual a nivel sociocultural, lo estamos viendo no solo acá, sino que en el mundo entero, nos hemos visto en el fondo como todos detenidos mirando cómo la naturaleza hace su trabajo, literal, en un montón de industrias. O sea, que haya esto partido en China,
también, o sea, por ejemplo, en el caso de nosotros, apenas se inicia este proceso del COVID, nosotros nos enteramos en enero, por ahí por la quincena. ¿Por qué? Porque las fábricas de nosotros están en China. Ahí empieza en el fondo a frenarse este sistema en donde varias personas que trabajamos en este rubro empezamos a detectar una alerta de, oye, ¿qué pasa si se para China? O sea, qué terrible, ¿cómo? AliExpress, ¿qué va a pasar? Etcétera. Claro, si bien gran parte del ciclo del consumo se ha frenado, porque viene mucho allá, ha sido un espacio también para nosotros para poder entender qué tan prescindible es lo que hacemos, cómo se conecta con el exterior, dónde está en el fondo esa rueda, y cuestionarnos las cosas también a la larga de lo que estamos haciendo. O sea, lo que yo te cuento, por lo menos desde mi rubro, la sostenibilidad hoy en día, si bien estaba presente de antes, al parecer ya las fábricas el año pasado ya estaban como trabajando procesos de ISO, tratando de tenerlas lo más en norma posible, pero esto también llega para incluso romper algunas industrias. Yo, si bien, insisto, en la mía puntualmente, no se ve obviamente un proceso en donde yo veo en el fondo mejores calidades, más conciencia y todo, pero veo también que hay rubros, hablo de rubros sobre todo en el área de vestuario, que la verdad es que no sé qué vaya a pasar en términos de proceso, porque, por ejemplo, el jeans, o sea, si hablamos de impacto ambiental, el jeans es el número 1 en cuanto a impacto ambiental, porque producir un jeans estamos hablando de 240 litros de agua por producto. Siento claro, si bien el jeans parte con el device hace un montón de años atrás y se volvió un higiénico para muchas personas, renovarlo hoy en día, o así por lo menos lo veo yo, me lo imagino con un handtag, con un diseño en donde, aparte de la huella de carbono, indique finalmente o declare cuál es el proceso en el cual fue sometido para llegar al producto que tiene, que no necesita una renovación permanente. ¿Okay? Y se pueden hacer más cosas a través de hecho hay varias fundaciones, nosotros el año pasado trabajamos con una fundación, este año también teníamos el mismo acuerdo, pero bueno, con el COVID muchas cosas se frenaron, pero era un acuerdo en donde nosotros le llevamos todas las telas de jeans a estas señoras que trabajan y reutilizan esta tela de jeans en sofás, hacen un montón de cosas a partir de la tela del jeans. Yo si pudiera decirte en el fondo, en el caso de nosotros, de la industria de vestuario, yo diría que como producto final, el jeans va a ser el más enjuiciado con respecto al ciclo de producto. Oye, mira, hay una pregunta, Ricardo. Las preguntas las vamos a dejar al final de tu presentación, para que vayamos respondiendo las preguntas, terminamos la presentación y vamos a las preguntas de los invitados. ¿Te parece? Dale. Ya. Ahora, si bien es cierto, estamos hablando de ciertos productos que Nicanor Parra le llama artefactos también, son para usar en nuestro cuerpo. Y finalmente aquí es donde lo conectamos con el deporte y entender cómo podemos entender la cultura física para atender al cuerpo como parte de un todo. Y la necesidad al final de que las marcas se comprometan con desde un cambio de paradigma a ser más activos con los cambios de los consumidores. O sea, cómo nuestra cultura física es necesario que reciba compromiso de la empresa privada, por ejemplo, para ya parándonos desde el paradigma que estamos conversando de la sostenibilidad, pasando del COVID, ¿qué es lo que viene? O sea, cómo conversa la cultura física, el cuerpo, la salud mental quizás también, y el compromiso de las marcas. Yo siento que, sobre todo con respecto al compromiso de las marcas, es donde más pensé que tenemos más desafíos tenemos a nivel de marketing con respecto a la salud mental y salud física de la gente. Hoy en día, obviamente, estamos todos confinados pensando un montón de cosas, el tema salud mental se vuelve prácticamente unigénico y bueno, si bien el deporte va a cambiar, no sé si ustedes saben, pero hay varios estudios que han marcado como un poco el hito, que la gente se está armando, gente que no había entrenado nunca se está armando mini gimnasio en sus casas, está entrenando online, se están dando cuenta que no necesitan en el fondo un gimnasio para poder hacer lo que a ellos les gusta o bien probarse una actividad nueva. El deporte ha sido una de las aristas como de los más vendidos, por así decirlo, en varios marketplaces, que tienen en el fondo como motivación también, aparte de ir a favor del consumo y todo, marcas como
nacen, están ahora innovando con respecto a distintos productos que están mandando a la casa y todo, pero que van con una guía, una instrucción para que tú también lo puedas hacer en tu casa de una manera en el fondo más autónoma, porque hay mucho usuario nuevo ahora partiendo haciendo deporte. Mucha gente que no entrenaba antes ahora se ha visto en el fondo la obligación de partir haciendo algo por el tema de estar también encerrado. Entonces, allí hay una tremenda oportunidad con respecto al proceso como tal, al deporte, viéndolo como una actividad física recreativa, pero también una necesidad de cómo estás encerrado, donde distraes tu mente. Entonces, ese cuidado en el fondo que estamos viendo en alza. De hecho, yo lo voy a medir directamente como usuaria. Yo sigo a la cuenta de Sportlife, ha sido impresionante cómo sin un solo peso han subido la cantidad de seguidores porque mantienen las mismas clases, las mismas horas, pero todo online. Y con artefactos o complementos bastante básicos. O sea, acá de repente aparecen ejemplos online que he visto con kilos de arroz. O sea, súper, en el fondo, humano, súper cotidiano. No necesitas en el fondo nada más para poder entrenarte a ti. Yo siento que hoy en día, como te lo dije antes, el tema mental es súper relevante para lo que viene. Bueno, y pareciera ser que esto debió haber sido siempre, solo que ahora nos abrió las Mucha conciencias, más nos abrió conciencia, claro. y bueno, generalmente hacemos 5 o 6 preguntas, y la última que te quería hacer era, ¿cómo han mudado los hábitos de consumo en general ahora que estamos viviendo un periodo histórico nuevo, que no habíamos experimentado nosotros, y qué caminos posibles ves para un crecimiento más comprometido y sostenible de las marcas con una sociedad que se relacione más allá de la dimensión económica del consumidor? Yo siento que la era que viene, que estamos viviendo ya, es una era del post-consumo, en donde el valor de las marcas juega la cancha en el fondo a la mitad. Vendría a ser el corazón del negocio, es cuál es tu propósito como empresa, yo te creo, y si me toca pagar más, porque tú en el fondo estás entregando este tipo de beneficio a la gente, o estás haciendo tal y tal acción, pucha, estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a pagar más si tú de verdad me declaras que así es como estás haciendo este tratamiento, así es como estás donando, qué estás haciendo en el fondo por el resto, para yo en el fondo sumarme y te ayudo. Estamos viendo una era súper colaborativa, en donde varias personas se han vuelto en el fondo en sí mismos y se han dado cuenta de que, oye, si yo me junto con esto, y esa es en el fondo la oportunidad, la colaboración. Buena. Oye, gracias Marité. No, de nada. Bueno, la idea de haber hecho estas preguntas también es para que tú nos pudieras mostrar, tú dijiste que tenías ahora algunas presentaciones, Sí, nosotros tengo unas acortamos. pequeñas láminas que les quería mostrar un poco cómo yo veo. Sería súper interesante aprovechar una clasecita de la Marité. Hay una película súper buena que se llama 99 francos, que habla de la publicidad, y que finalmente dicen que la persona dice, yo soy la persona que me encargo de lo que consume tus hijos, o de lo que vas a consumir tú en el futuro. Al final, el rol del publicista es tan importante, y entenderlo desde un punto de vista más comprometido es fundamental. Por eso lo quería conectar hace un par de minutos atrás, hablaste del rol del publicista también. Sí, Eso. oye, estoy viendo acá cómo poder compartir pantalla, espérame. Yo estoy viendo la pantalla, ¿Se ve? ¿sí? Dígame si se ve por fin. ¿Se ve? Sí, ya. Se ve Ya, todo bueno. súper bien. Genial, gracias. Bueno, a nivel personal, bueno, les voy a contar, bueno, así como me he cambiado harto de pega, también he vivido cambios personales muy, muy, muy profundos. Muchas veces me ha pasado que, claro, cuando parto un desafío nuevo, digo, no puede ser el mismo camino que tuve como camino anterior, o sea, Foster fue Foster, Dijon fue Dijon, Cosmopolitan fue Cosmopolitan. En el fondo, cada cambio de pega ha sido un desafío que replantea desde la raíz y desde el origen de ese negocio, que no es el mismo del anterior o donde ya uno estaba. Y me encanta el que sea difícil, porque siento esta frase, creo que, y ahora viene como anillo al dedo, en verdad los grandes cambios vienen siempre acompañados de fuertes sacudidas. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Esta misma imagen yo subí a mi Instagram el día en que falleció mi mamá, ella falleció el año pasado, de una manera
totalmente inesperada. Yo dije, pucha, siempre fui como criada para esto, para la adversidad, por así decirlo, para los momentos complejos y entender de que efectivamente en el fin del mundo algo bueno viene, pero hay que hacer que pase. Entonces, por eso quiero partir acá entendiendo que si bien hay muchas cosas en la era pre-COVID, nosotros veíamos que venían, yo insisto, esto es un acelerador total y profundo de cómo veníamos pensando y cómo estamos preparándole el camino a nuestra descendencia. Eso de verdad es vital que lo entendamos así. Yo lo veo efectivamente como un acelerador en donde se nos van a acabar las monedas, vamos a tener en el fondo una era del Bitcoin, de las criptomonedas, eventualmente incluso hasta una sola moneda, ahí es donde incluso Europa, no sé si Inglaterra, ustedes han podido ver, casi que la era del Brexit está muy cuestionada, porque la ayuda en el fondo colaborativa entre toda Europa ha sido muy potente. Esto de separar finalmente busca esta nueva era más separar que unir. Vamos a tener también, según mi manera de ver las cosas, una nueva manera de ver la belleza, de no discriminar finalmente quién me está comprando, qué es lo que está viendo esa persona que va a comprar efectivamente. ¿Estoy siendo empático con eso? ¿Estoy realmente conectando con todo tipo de consumidor? Yo siento que todas las comunidades no fueron, por así decirlo, primordiales hace años atrás. Hoy en día se vuelve súper predominante hablar de estos temas, se vuelve predominante no solo hablarlos, sino que tenerlos en la cabeza del negocio. La manera de comprar, la educación, la manera de trabajar. La era pre-COVID era muy fácil decir, sí, sí, mi empresa está trabajando hacia un teletrabajo, y hoy en día estamos todos a la fuerza obligados a vernos en el fondo en esta situación. De hecho, el consumo, por ejemplo, de todo lo que son artefactos de oficinas, sillas, mesas, computadores, se han visto también súper acelerados por lo mismo, porque sabemos que esto también llegó para quedarse. Y bueno, también lo más importante, la manera de ver y entender los ciclos y el proceso de cómo hacemos las cosas, esta era más consciente, nos va a acompañar de todas maneras el resto de varios años. Esto de estar detenido en esta vida normal, gobiernos del mundo entero, hasta la salud, todos restringiendo nuestro desplazamiento, física, ansiedad, inflación, prácticamente ahí está dividido el mundo entre la gente que piensa que va a ser todo igual y los que piensan que va a cambiar. Yo soy de las que piensa que esto no es que cambie, sino que se acelera. El boom tecnológico que tuvimos en los años 90 y 2000, que fue en el fondo de un sobreconsumo, romper para luego comprarte uno nuevo, finalmente ya se vuelve más que cuestionado. Hoy en día el reparar, incluso también tus prendas de ropa, se vuelve clave para entender cómo se ven los negocios de ahora en adelante. Yo creo que nunca pensamos que finalmente esta era iba a llegar a este nivel, pero ahí es donde está efectivamente, según yo, marcando la pauta. Se habla incluso en algunas partes de la tecnoemoción. De hecho, hemos visto también cómo la inteligencia artificial también ha ayudado a que muchos robots, como Alexa de Amazon, ya se esté riendo. Yo los dejo acá invitados a que revisen la cuenta de una modelo virtual que se llama @lilmiquela. Lil Miquela es una cuenta de Instagram que se creó en diciembre del 2016 como un proyecto acerca de esta nueva belleza o manera en el fondo de comunicar, y cómo una influencer podía realmente marcar la pauta en los consumos, y lo logró. Lil Miquela, tú lo ves y parece realmente una persona de vida real que ha tocado. Canta, tiene una cuenta de YouTube, canta, o sea, es un bot, pero es impresionante cómo cambia el patrón de belleza y ha participado en pasarelas con marcas, con Calvin Klein, Tommy Hilfiger, o sea, ¿verdad? Ha hecho un montón de cosas, pero es una cuenta artificial. Entonces, ojo con eso. Esto ya venía, insisto, de antes. Lo que estamos viendo ahora es un acelerador, incluso para la cuestionada GAFA. Yo les dejo acá el nombre GAFA, porque el año pasado salió una noticia en la BBC, donde se cuestionaba el poder de GAFA. Y ustedes me dirán, ¿qué es GAFA? GAFA es Google, Amazon, Facebook, con toda la red de Facebook, que es WhatsApp, Instagram, y AliExpress, junto con Apple. GAFA es el que maneja hoy en día la mayor información del mundo. La mayor data la tiene GAFA. Entonces, ojo con eso, que finalmente yo siento que por ahí también va a existir de una u otra manera una suerte de normativa con respecto a la información que manejan y cómo la manejan. Ya vimos en el estrado a Mark Zuckerberg pidiendo perdón por haber accedido en el fondo a entregar información que no había sido preconsultada con nadie.
Entonces yo siento que por ahí va a ir un poco este nuevo código. Hay que reescribir este nuevo código, que también se va a añadir incluso a nuestros espacios laborales, en donde la empatía va a surgir, pero de manera demasiado poderosa, y también, que esto me encanta, la inteligencia emocional. Para la generación alfa, que es la generación que viene, estamos en el fondo creando, y creando en todo sentido, porque su GAFA, o sea, perdón, la generación alfa son los que nacen hasta el 2025. Son niños absolutamente distintos a lo que nosotros llegamos a pensar que era la generación Z, que era en el fondo fue la millennial. No, esto es totalmente abrupto. No es que sean niños casi que robots, es al revés. Vuelven a lo terrenal. Entonces, también es súper importante entender de que la inteligencia emocional, finalmente, la era post-COVID, se va a convertir en algo total y absolutamente valorado. Más que tu conocimiento, todo lo que estudiaste, tu MBA, buena onda. Pero si no tienes la inteligencia emocional para liderar, para generar cambios, todo lo que hiciste finalmente no va a valer de mucho. Esta nueva manera, en el fondo, de relacionarnos ha hecho una reinvención masiva en varios rubros, este boom del delivery, muchos restaurantes, incluso la gente que hace eventos como tal, haciendo delivery de lo que también tenían como programado ya no son en el fondo centros de eventos, sino que ocupan en el fondo sus cocinas para entregar comida a domicilio. En fin, esta reinvención un poco a la fuerza, sube mucho el tema de panoramas de casa. Lo más probable es que después tengamos a peluqueros que vayan también a tu casa. Ya veíamos en el fondo varios servicios que iban a domicilio. Hoy en día esto va a surgir muy potente hasta que esto decaiga un poco, y esto lo veo de aquí a 2 años, o sea, así de fuerte. No sé si vieron ustedes los conciertos. Yo siento que la mayoría ahora de los conciertos van a seguir siendo en YouTube, a distancia. La manera de hacer deporte, que no va a requerir en el fondo en un gimnasio físico, sino que conectarte y hacer tu ejercicio en el fondo virtual, y tú ir midiendo en el fondo de una manera mucho más autónoma. Y vivir un poco la tecnoemoción. La tecnoemoción se habla en el fondo de este ejercicio un poco forzado, en donde los bots como Alexa o todos los bots que tienen contacto con este cliente puedan en el fondo sentir lo que tú estás sintiendo, puedan descifrar si estás frustrado, enojado, en fin, todo este grado de empatía se va a volver también digital. Así que también ahí yo creo que esa manera de relacionar también es importante. Siento que esto es una oportunidad creativa súper, súper poderosa, y acá es donde dejo este libro, que lo tengo, de hecho. Es un libro que no es que te enseñe a ser creativo, esto no se enseña, tienes que vivirlo, tienes que vivir la escasez para finalmente empujarte a ser creativo, tienes que vivir la dificultad para que esto se genere. No es que finalmente te dé las pautas para, sino que te impulsa a manejar finalmente esta decisión, si al final termina siendo prácticamente una decisión de reinvención. De hecho, Albert Einstein lo decía, en los momentos de crisis solo la imaginación es mucho más importante que el conocimiento, y ahí volvemos de nuevo a las habilidades blandas, a todo lo que habíamos mencionado recién. ¿Cómo conectar? Y acá vuelvo lo mismo, es la colaboración. Oye, yo también tengo esto, oye, pero juntémonos y hagamos de repente, no sé, a mí se me ocurre que, en fin, siento que por ahí va a ir un poco las soluciones que se van a empezar a replantear en millones de rubros. O sea, esto es un renacer completo y total para todos. Acá no siento que haya alguien que se salve, incluso hasta los comercios electrónicos o mucho más masivos, como, no sé, voy a hablar de un marketplace puntual como Mercado Libre. No es que tampoco sientan que tienen todas las de ganar, al revés, el desafío es aún mayor, porque el cliente está súper exigido. Estamos en el fondo en una época como si fuese un cyber, pero sin cyber. La demanda online ha crecido muchísimo en todos los rubros, entonces es por eso que yo siento que la oportunidad es súper grande también para conectarnos entre varios. Todas estas palabras que tienen relación con la creatividad siento que toman mucha predominancia desde la escasez, la imaginación. Hay una nueva manera de hacer las cosas y que no se ha hecho, que estamos por hacerla. Entonces, tal como vivir este minuto, estos tópicos un poco de lo que siento que en la era post-COVID vamos a tener, en el fondo, tener más conciencia, la sustentabilidad, la educación. Siento que no vamos a tener países límites. Siento que finalmente todo esto va a pasar por comercio sin límites. Lo subo online y adiós, lo vendo como sea, haciendo un mercado chico, mercado grande. Siento que al revés, la gran oportunidad hoy en día viene para las pequeñas y medianas empresas, no tanto para las grandes. Las grandes van a ser las más cuestionadas. Las pequeñas y medianas son las que van a finalmente tomar un protagonismo. También la tendencia a lo local. Esto también lo hemos visto un poco afuera,
que ya se está hablando un poco acerca de que la gente en verdad ya no se va a pegar esos piques que se pegaba antes para viajes tan lejanos, van a ser todos más locales. Así como nos enamoramos de nuestra casa a la fuerza, lo mismo va a pasar con nuestro país. Reencontrarnos con ciertos lugares mucho más cercanos, no tan lejanos, en el fondo, o no hacerlo tan seguido como lo hacíamos antes. Dejo acá el libro, aparece de hecho acá el libro en el fondo del Principito, que bien siento que va a ir una tendencia a moverse a las lenguas originarias, como recuperación del reparar. También el volver y decir, oye, perdimos todo esto, ¿por qué? ¿Por qué no partir de cero y empezar a poner esto también en jaque a los colegios, a la educación en el fondo, a la inclusión como una transversalidad? Como les dije también, el fin de las monedas, yo creo que acá, y de hecho está súper claro el caso de Japón. Japón partió este año con su propia moneda virtual, también lo hizo España, y hay una marca también que trabaja en Inglaterra que ya maneja tarjetas de débito para los niños, y han tenido un crecimiento estos últimos 2 meses impresionante, porque los adultos no quieren que los niños manejen moneda. ¿Por cuántas manos quizás pasaron? Prefieren una tarjeta de débito, y es una tarjeta que viene pensada en los niños en cómo administrar sus recursos. El tema del post-consumo, que yo siento que es el que nos va a acompañar hoy en día, en donde lo importante va a ser lo importante, y lo extra va a ser el lujito que te vas a dar de repente. Esto es como un denominador, no hay nadie que se exima finalmente de esta sensación de escasez en el fondo. El tema de salud mental, y bueno, tengo acá súper claro que no se ha tocado tanto en muchas partes, pero siento que ahora el tema de apagar el teléfono se vuelve una necesidad nueva como tendencia, como detox digital, para relajar la mente. De hecho, hay un caso que ya se venía viendo desde diciembre del año pasado, que los alquileres en Airbnb, si tú en el fondo alquilabas o seleccionabas dónde querías reservar, y ese lugar estaba sin Wi-Fi, ese lugar no tenía buena conexión de redes para el teléfono, tenía más valor agregado, porque para el cliente ellos sabían que iba a ser finalmente la rueda más valorada, el desconectarse de todo, apagar el teléfono, sobre todo para nosotros los millennials que trabajamos con WhatsApp, viendo información, los correos, no para, uno no para. Entonces, frente a eso, sobre todo para el público millennial, el tema Nixon va a venir como anillo al dedo, y lo que es Nixon en el fondo está recién partiendo, es el arte que habla de no hacer nada más que descansar y apagar el teléfono. Esa va a ser, yo creo, una conducta súper potente, que nosotros como marca también Corona ya la estamos abordando, eh, tratándola de manera responsable, que es como en la noche, por favor, apaga tu teléfono, cuánto te perdiste de tu vida, de estar viendo historias. Si finalmente, tanto las historias de Instagram como lo que está pasando ahora con TikTok, a nivel mental, es muy parecido al efecto de la cocaína. O sea, no lo puedes dejar, lo ves, no te das cuenta cómo pasa el tiempo. Entonces, lo mismo es lo que deberíamos nosotros como en el fondo, marqueteros responsables, es transmitirles esa información también, por más que yo sea tu marca, o sea, que te gusta la información que yo te doy, por favor, ojo con esto, te va a pasar la cuenta. Es eso lo que finalmente prepara un poco el terreno para la generación alfa, que lo vamos a hablar ahora. Otro punto importante también que salió en la Universidad de Oxford en base a esta era post-COVID es el tema del juego. Y esto va directamente relacionado con la educación. El ocio verdadero, supuestamente según este estudio, sostiene finalmente el verdadero aprendizaje. Muchas veces se nos enseñó de una manera muy, yo te digo, esta es la verdad, así es como suceden las cosas, y esta es la prueba de admisión para entrar. No, o sea, ¿qué pasa con el juego? ¿Qué vital se vuelve para la era post-COVID? ¿Y cómo vamos a retornar si finalmente esto es el camino? ¿Cómo volver a esa manera de relacionar entre los niños? La importancia que está en el fondo canalizada el verdadero aprendizaje, el aprender de raíz. Eso, así es como lo ven. Y bueno, esta era del post-consumo, acá pego un slide finalmente que venía yo manejando desde el año 2018 a través de esta fuente de WSN, que habla finalmente de esto, o sea que vamos a pasar a una era en donde compraremos menos e invertiremos más en sistemas que transformen los ciclos de vida de los productos, de desechables a renovables. Las naciones emergentes, en el fondo, la apreciación cultural eclipsará la importación occidental, pues los diseñadores y artistas revalorizarán su herencia. O sea, el consumo creativo local se convierte en el nuevo cool. Y ahí vuelvo lo mismo, está la tendencia al local activismo. Todo lo que compremos hasta esta época, en el fondo, va a tener un valor
súper claro a nivel de conciencia. Por eso también el tema de la sustentabilidad es tan clave para todos los procesos que vienen y que cortan en el fondo en A y B todo lo que habíamos visto hasta ahora. Estas son las palabras claves del año desde mi manera de ver el marketing, que es liderazgo, colaboración, iniciación e innovación. Sobre todo liderazgo, acá siento que hay mucho que decir, sobre todo, bueno, al menos desde el marketing, en tomar el toro por las astas, pedirle a nuestras áreas de negocio, a nuestras áreas comerciales, el poder hacernos cargo de una u otra manera de esto que está pasando y que finalmente el consumidor ya no va a ser el mismo. Su grado de conciencia va a ser tal de que muchas, sobre todo el rubro nuestro, yo diría que es el más de los más como sufridos por esta industria, necesita un acelerador de todas maneras y una apertura de conciencia para entender también que nosotros como marca y todos tenemos que transar, no vamos a ganar lo mismo que antes. El comercio en sí, yo creo que de aquí a 5 años se va a tener que programar, no para crecer, siempre se hablaba de Chile, un país, ¿cuánto vamos a crecer este año? Un 2,5, no, ahora vamos a tener que aprender a ver crecer y a transar finalmente entre todos, tanto la industria, tanto las empresas, como las personas, todos los actores de la economía como tal, vamos a tener que replantearnos para eso, para un decrecimiento. Acá viene una lámina un poco resumida, en resumidas cuentas, cómo está marcado por generación, que se segmentan en el fondo por edades. Tenemos a la generación Z, que podríamos resumirla en la generación más Greta, que la vimos como un despertar de conciencia que partió hace 2 años atrás. Los millennials, que son los que tenemos todas las apps del mundo. La X, que fue esta generación de transición, en el fondo, partiendo en este inicio de consumo, los millennials viviendo el consumo como tal. La Z empieza a dejar un poco ese consumo, los baby boomers que en el fondo pasaron por otro tipo de procesos en donde se inicia este consumo. En el fondo, menos a más, se inicia el consumo de los baby boomers, los X, en el fondo dan ese puntapié, muchos de los X ya vienen acostumbrados a ciertos tipos de marcas, de retail, son como más de esa onda. Los millennials desde la innovación, marcas un poco más independientes, los Z prácticamente 100% independientes y marcas que venden por Instagram, y la alfa, que es la generación que viene, que nace entre el 2020 y 2025, es la generación que en el fondo siento yo que estamos preparando con todo este acelerador. Primer acelerador, esto fue lo que vimos la semana pasada de Giorgio Armani, que dice: yo no quiero trabajar así, es inmoral. Sí, el mercado de la moda se está mostrando a través de la palabra clave también de este año, que no la puse en el slide y bueno, la corrijo, que es transparencia, mostrar finalmente cuáles son nuestros procesos y qué hago yo para que te llegue a ti de esta manera. Te voy a cobrar más, voy a hacerlo de una manera mucho mejor, pero por favor entiéndeme, así es como lo quiero hacer, confía en que lo voy a hacer bien. En el fondo, el tema de transparencia ahí se vuelve súper vital. Y bueno, esta alerta de este nuevo consumidor, la generación alfa, que es totalmente distinta a la generación millennial. En el fondo la alfa va a poner en jaque la educación por sobre todo, la manera de educar. Ellos van a vivir mucho más lento, van a ser una generación totalmente mucho más mindfulness, más conectada. Muchos van a ser veganos desde pequeños, porque mamá, o sea, no sé si se acuerdan de un meme que había de un niño que le decía: mamá, vamos a comer pollo. Pero para comerme este pollo tuvieron que matar o sea, como que el niño no lo podía creer. Ese es un alfa, finalmente. Un niño alfa es un niño totalmente conectado con lo que está pasando con la realidad, no puede entender que se discrimina un amigo porque tiene algún problema, porque es autista, porque no existe, es todo bastante paralelo, no hay diferenciación. No vienen con ese chip, y al revés, vienen con este chip de: papá, apaga el teléfono, basta, no quiero vivir así, no quiero que en el fondo estés conectado todo el tiempo, trabajando todo el tiempo, quiero que me pesques, si quiero jugar, quiero salir. O sea, en el fondo, si lo vemos de generación hacia atrás, y perdón que corra esto, pero finalmente estamos del baby boomer, que parte este inicio de manera en el fondo del consumo, la generación X por sobre todo, la millennial lo empieza a cuestionar, pero levemente, la Z, ¿para qué decir? Y la alfa, que finalmente es un partir de cero, total y absoluto. De hecho, no sé si ustedes yo si quieren después les puedo compartir un estudio que yo tengo, que desde el 2018
se calculaba que la mitad de los trabajos van a desaparecer cuando llegue en el 2035 la primera generación alfa a dominar los puestos de trabajo. Lo más probable es que las carreras que existan no estén en la universidad y estén en las carreras cortas, por ejemplo. Una de las cosas que se hablaba era como en países en el fondo que estén en transición, creciendo, como encuentro que le puede pasar a Chile de todas maneras, como peluquera experta en pelo de negras, por ejemplo. Los pelos de las chicas de color son bastante más gruesos, más difíciles de tratar, necesitan un tratamiento especial tanto de nutrición, etcétera. Hasta ese nivel, por ejemplo, se podría llegar. La naturaleza y las clases de yoga se vuelven súper transversales para este tipo de educación. Entender que la educación ya no va a ser lo mismo que es como yo te enseño esto, esta es la verdad. No, hay un cuestionamiento y el juego es la palabra clave para la generación alfa. Entender todos sus procesos a través de no darse cuenta que están aprendiendo. Ahí es donde finalmente se conquista el conocimiento, según varios expertos. También van a pensar mucho en lo que comen y las marcas que consumen. Lo más probable es que el fast fashion ya esté muerto cuando llegue la generación. Lo más probable es que esté todo normalizado y finalmente el consumo sea un nuevo inicio. Yo insisto, este periodo, si bien ha sido muy doloroso, muy cuestionado por muchas personas, siento que era necesario y que era necesario que fuese más tiempo. O sea, cuando hablábamos de un mes, ya, pero era necesario finalmente ponernos a pensar y replantearnos todas las cosas viviendo esta situación, viviendo del dolor, aprendiendo finalmente que a través de esto era la única manera de darnos cuenta de que este ecosistema que teníamos manejado de esta manera ya reventó, y reventó para siempre. Y ese reventar finalmente es mirando hacia lo que viene, hacia una nueva, hacia la generación alfa, que son los que finalmente van a recoger esto y van a tener en el fondo un camino un poco más claro. Yo me acuerdo, y de verdad te lo digo de corazón, cuando partió este tema del cuestionamiento de Greta hace 2 años atrás, toda esta vuelta que se le dio finalmente a la generación millennial, que éramos súper cuestionados, era como, ustedes, mira cómo dejaron el planeta, generación X, papá, pero si ustedes, mira, ¿cómo, ¿para qué voy a vivir? ¿Para qué voy a tener hijos? ¿Para qué? ¿Por qué? Si mira cómo está todo esto de contaminado, mira cómo... No, yo siento que ahora hay un nuevo inicio en donde esa ventana se abre de nuevo y uno se cuestiona y dice, chuta, no está todo tan mal. O sea, eso que pensamos que nunca iba a pasar, pasó, y es súper importante que lo entendamos, que pasó y que no va a volver a ser lo mismo de antes. Así que acá es donde les dejo esta alerta. Hay muy poco estudio acerca de la generación alfa. Yo tengo varios papers, sobre todo a nivel educativo y todo. Es importante que lo entendamos. Para la generación alfa, en verdad, que son el consumidor que viene, todo esto que veníamos haciendo es pura cháchara. Es como, ¿cómo se les ocurre matar animales para poder comer? ¿Cómo se les ocurre tener que, no sé, hacerse abrigos de piel? Yo creo que cuando se entera la generación alfa, que efectivamente hasta hace un par de años atrás se hacían abrigos y prendas de la piel de un cocodrilo, yo creo que, no sé, nos van a querer quemar. Vamos a hacer como miramos a Hitler nosotros o a otras figuras políticas. Va a ser súper complicado para ellos también entenderlo, pero siento que todo esto viene como un poco a aplanar esta necesidad o este dolor que existía intergeneracional entre la generación Z con la millennial y con la X, un poco a transar, a ir un poco más, a bajar un poco ese dolor que había, así como el, mira cómo me dejaste. Ahora es un nuevo inicio que en verdad va a estar mucho más limpio para ellos, y yo creo que finalmente ahí es donde tenemos que conectar la invitación en el fondo a la gente que trabaja en publicidad, es a contagiar de esto. Mucha gente creía que tenía la fórmula sacada, me pasa también, que es como, pero ¿cómo? Si siempre lo hicimos de esta manera, siempre funcionó, el KPI es este, pero ¿cómo? Bueno, ¿cuántas veces te he dicho que así se hizo, así se vendió el año pasado, cuánto va a vender este año? Ahora no. Como, aparte de cuánto voy a decrecer, ¿qué estoy dispuesto a transar también? Porque sabemos que finalmente esto es colaborativo y que entre todos tenemos que ir soltando para ir ganando. Ya no es un gano yo solamente, es un win-win, y frente a eso tenemos que ser súper conscientes de cara a nuestras empresas, a nuestra labor, a entender que, y ahí con esto ya finalizo, a entender que el marketing también tiene una labor social. Yo creo que hoy en día lo que más se le va a pedir a las empresas es finalmente
tomar el rol que no tomaron los gobiernos, o sea, a ese nivel. Por ejemplo, el enfoque hiperambicioso y mega conectado para los alfa no va a ser atractivo. Como, ¿por qué se conectan tanto? Cambiará finalmente desde lo profundo la manera de relacionar, ¿no? El 90% de los trabajos alfa van a ser teletrabajados, y muchos alfa también van a cultivar sus propios productos, van a venir ya con esto seteados, no van a tener necesidad de hacerlo de otra manera, de ir a comprar, por así decirlo. Los puertos, incluso en departamentos, ya están pasando, al menos de productos básicos, pero ya se está sucediendo en el fondo. La migración a los pueblos, Santiago, capitales en sí, no van a estar pobladas de alfa. Alfa va a quedar hasta acá de su papá millennial, de su trabajo y de su estrés, que van a migrar a otros lugares, mucho más tranquilos. El valor de la persona como tal va a ser muy manejado a nivel de salud mental. Yo creo que tampoco vamos a ir viendo como muchas familias, en base a todo lo que está pasando, también van a tomar esta decisión, sobre todo las generaciones que se cruzan, por ejemplo, hijo alfa, papá millennial, hay energía que se conecta y que finalmente desemboca en un, es que, Sebastián, me voy, me aburrí, es que me voy a poner con un hotel, o no sé, voy a hacer algo no tengo idea, en Osorno, me voy al norte, al sur. Hay una migración acá súper potente que se nos viene y que yo creo, estoy segura que va a empezar a suceder de manera muy potente a partir de que vaya avanzando. El consumidor alfa, que es este nuevo consumidor, va a exigir marcas súper comprometidas y que solucionen los problemas, así como te dije recién, incluso los que no está solucionando el gobierno. Es como, no me vendáis por vender, si ya este sistema de tu consumo ya no te lo compro. ¿Qué vayas a hacer tú para yo de verdad creerte desde la raíz? ¿O qué estás aportando al sistema para que esto sea menos dañino? Y bueno, lo más importante es que van a tener a la persona en el centro del negocio. Entonces yo siento que es un nuevo inicio en donde vamos a dejar en el fondo estas interconexiones de generaciones, donde de verdad lo veía hasta el año pasado en hijos de amigos diciéndole, oye, pero si el planeta está para la cagada, yo no voy a tener hijos, acuérdate mamá, nunca vas a ser abuela, yo no voy a tener hijos porque mira cómo está. No, ahora esa ventana en verdad se cansa un poco, se baja la tensión, hay una suerte de tregua, siento, para todo lo que va a venir, porque en verdad siento que lo que viene va a ser totalmente distinto a lo que vivimos hace años atrás, o lo que estuvimos acostumbrados a ver, o a la manera de ver en el fondo la moda, todas las categorías, y esto es súper transversal, lo más importante es que es más profundo, que no es tan superficial, porque digámoslo como es, finalmente la moda es muy superficial, no es profunda. Y volverla profunda es todo un tema, es un tema, por ejemplo, cuando me tocó verlo desde el punto de vista cuando quería trabajar con músicos, o sea, haz algo que colabore, todo es en el fondo esa manera que yo venía viendo las cosas, siento que con esto toma un flujo súper importante y creo que puede servirle a alguien que esté hoy en día repensando, replanificando su proyecto. Siento que hay una tremenda oportunidad ahora en este periodo, de todas maneras. Nada va a ser lo mismo. Oye, Marité, muchas gracias. ¿Sabéis qué? Me quedo súper como esperanzado de lo que viene. Yo creo que diste de repente en el clavo de construir un país pensando en los alfa más que en los millennials, porque siempre se habla de los estudios de los millennials y yo creo que pensar más allá es llevar a un nivel de conciencia entendiendo que las futuras generaciones son las que van a quedar con el planeta y facilitarles el camino, removerles los impedimentos para que puedan avanzar, es uno de los principales desafíos de nuestra generación, creo. Entonces, Sí, de todas maneras. agradezco mucho. La verdad, quiero abrir la oportunidad de que las demás personas invitadas a este espacio puedan compartir alguna pregunta contigo y que todavía tenemos tiempo, entonces estamos súper bien en términos del tiempo. Había una pregunta de Ricardo que dice, el uso de los influencers es notable para aquellos tiempos. Es innovador lo que no pasa actualmente, ya que el uso de rostros famosos está demasiado paqueteado, pauteado con varias marcas y productos. ¿Cuál sería tu consejo para seguir innovando con este tipo de acciones? Con respecto a los influencers, yo siento que, claro, los influencers grandes, por así decirlo, que son los que son rostros, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el Instagram ahora es la televisión, ya 100%, con el confinamiento estamos viendo que hasta Lucho Jara tiene invitados todos los días a las 9 de la noche. Martín Cac, o sea, se fue la televisión a Instagram. Siento que
insisto, los que son rostros ya no hay credibilidad en el fondo. Yo apuesto desde mi terreno a nichos más pequeños, a realmente a gente, a tu verdadero cliente, vuélvelo influencer, ¿cachai? Ese que te compra, que de verdad, no hay mejor influencer que el cliente real, finalmente tuyo, y que te colabora. Siento que por ahí pasa ahora, por un tema ya más de realidad, mucho más de realidad, más que de, ya esta pauta de los influencers ya de verdad se sobregiró. De una u otra manera, siento que ya perdió un poco el foco hace rato ya, pero ahora no es que desaparezcan, sino que esto se va a volver más real. Entonces, desde No, lo profundo conectar, perdona. no, disculpa, finaliza nomás y... Me refiero a que conectar desde lo profundo, pero con audiencias más pequeñas, mucho más pequeñas, no con los tan celebrity, no con los tan conocidos, sino que, insisto, partir por lo local. Yo creo que acá hay una tremenda oportunidad, insisto, para las pequeñas y medianas empresas, por sobre todo. Los más grandes van a ser los más cuestionados. Yo trabajo en uno de esos grandes, por eso se los digo. Siento que los pequeños y medianos son los que tienen todo por hacer, porque también el tema de, claro, de rostros, nunca me voy a olvidar también desde que trabajo en esto, los rostros con los que he trabajado han sido principalmente músicos, por así decirlo. Todas las otras escenas han sido mucho más pequeños. Siento que por ahí va un poco el norte, en la verdadera gestión, pero con el más chico, con los locales. Pareciera ser también que el KPI cambió, po. O sea, como que De al todas final ya maneras. la métrica de vanidad, que es la que estamos acostumbrados a consumir, ya pasó a otro plano y se está, a lo mejor, como tú bien decís, redistribuyendo, diversificando la oferta también, porque al final a ti De te todas conviene más, maneras. por lo que tú le pagáis a un influencer, tener a 500 no influencers que van a influir sobre la marca porque son comprometidos con distintos escenarios sociales. Exacto. Entonces, la redistribución al final es súper importante. ¿Alguien quisiera hacer otra pregunta? Por aquí hablaban también, en algún momento, Renzo habló del nomad, nómade del conocimiento, como concepto, nomad. Voy para arriba, espérame. Cuando estaba hablando de las generaciones que se trasladan, Sí, tal cual. bonito concepto, está bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Pero es cultural, no sí, también es cultural. Sí, coincido con eso. En el fondo lo trataba de unir a las generaciones, porque yo siento que de una u otra manera, hasta antes del COVID, había un cierto dolor con lo que me estáis dejando, ¿cachai? Y de hecho me pasaba mucho con hijos de amigos que me decían, yo no, tía, yo no voy a tener, no, al revés, no quiero tener, voy a tener perro, gato, y está perfecto. Pero siento que esto va a transar una línea de limpieza, pero así heavy y con respecto al relacionamiento. Imagínate, estamos todos encerrados. Yo cuando partió este confinamiento dije, acá va, no sé qué va a pasar. Mi marido, yo acá en la casa, la niña. Pues es que la creatividad ha funcionado súper bien, como les contaba, y por sobre todo el entender este cruce de generaciones. Imagínate, mi hija, yo te juro que la veo y digo, qué heavy, ¿por qué? O sea, colaborando con el colegio, yo gratis, llamando al colegio, onda, oye, pucha, cómo se están replanteando las cosas, mandando la información, porque insisto, la industria de la educación, o sea, La industria de la educación, tú lo dijiste. sí, te lo digo, la industria de la educación porque así es como se ve acá, por lo menos, cambió para siempre. Y si no se enfrenta a esto como tiene que ser con la realidad, o sea, imagínate este hecho histórico que estamos viviendo y no historia se canceló hace cuánto tiempo, ¿sí? Pero de verdad, en fin, es muy profundo. Oye, espérate, estoy un poco perdido porque me gustaría ver todas las cámaras para que ya empecemos a conocer a las personas que han participado de esta actividad. Entonces, que probablemente activemos las cámaras y te puedan hacer preguntas con su voz, con su cara. Tenemos todavía unos 20 minutitos, así que aprovechemos las preguntas, aprovechemos igual a la Marité que tuvo la gentileza de acompañarnos. Entonces, no sé si tú podéis ver las pantallas, si tú podéis verlos a todos, ¿no? Sí, yo puedo verlos a todos. Oye, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta? La Ninosca, agradezcámosle a la Ninosca porque nos cruzó, Marité. La Ninosca fue quien nos presentó, así que gracias a su gentileza también tenemos en este espacio a la Marité. Dale, Nino. Ya, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Hola, Marité.
Hola Nino, ¿qué tal? Oye, yo te quería hacer una pregunta y obviamente relacionado con lo que yo estudio. Yo soy terapeuta ocupacional, así que me llamó la atención cuando hablaste de la campaña que hiciste con una persona que usaba prótesis. Yo no vi esa campaña, quizás no lo entendí bien, si ya la llevaste a cabo o era una propuesta. No, es una campaña, es un Ya, comercial que lo queríamos pasar incluso para el Festival de Viña y ahí tuvimos una tremenda discusión. Hay varias fotos que se lanzaron también con nuestro modelo, que de ahí si quieres te la puedo mandar, pero fue mucho debate interno, o sea, de verdad el desgaste emocional con respecto a lo que es para muchos conocido como concepto de belleza y romper un poco ese paradigma y decir, no, es que este jeans skinny este jeans cargo queda increíble en esta persona, fue muy difícil en el fondo de transar. Finalmente lo hicimos, pero fue bien complejo, porque muchas veces se piensa que el producto de moda se hace para una persona que tiene una talla correcta, que tiene el calce perfecto, y eso no es así. No, por lo menos yo no lo veo así. Entonces, claro, el contagiar un poco, claro, si bien es agotador y todo, logramos hacerlo. Yo siento que lo más bonito que pasó ahí, que no lo conté, y que pasó la semana anterior al conflicto social, y es que la empresa, en este caso donde yo trabajo, sacaron un decreto finalmente pro inclusión en donde cualquier persona que se sintiera discriminada por religión, sexo, procedencia económica, carrera, profesión, lo que fuese, que en el fondo llevara la palabra discriminación como tal, o se sintiese menor, podía ser desvinculada de la compañía. Eso pasó antes de la era del 18, del 18 de octubre, y se había vuelto ahora ya política empresa, ahora en marzo. Lamentablemente no alcanzó a ser firmada por todos los colaboradores, pero estábamos en ese anexo de contrato. Yo ya con eso ya me sentía bastante más tranquila con respecto al concepto de belleza, al concepto de finalmente del fin que tenía o que tuvo por siempre el vestuario, sobre todo. Era poder agradarle a cierto tipo de cuerpos, pero no a todos. y te lo preguntaba, ¿sabéis por qué? Nosotros con el SEBA, además de por Collab y todas las cosas que hacemos, participamos con Fundación Dimas y vamos a la cárcel y llevamos el futsal a la cárcel, ¿ya? Como para ampliar la gama de ocupaciones que hay dentro, con esta deprivación ocupacional que hay propia dentro de la cárcel, obviamente. Entonces, había una persona ahí que tenía una prótesis, que usa una prótesis. Yo este tema ya lo había conversado antes con una amiga que también está aquí en la conversación, que es la Elena, que ella es diseñadora de vestuario y en algún momento me acuerdo yo, cuando estaba en la U, tuve un caso también de una persona, por ejemplo, que tenía una lesión medular. Y la textura de la ropa era tan importante para ella, por ejemplo, para él en este caso, porque cualquier punto de presión y, por ejemplo, los bordes de la ropa le generaban puntos de presión que le podían generar a largo plazo una úlcera por presión, que es las escaras que le dicen Sí, popularmente. O, por ejemplo, en el caso de los niños que tienen trastorno espectro autista, para los que no saben, ellos tienen en paralelo muchas veces trastornos de integración sensorial, que es que son o muy sensibles a algún estímulo. Voy a la textura porque estamos hablando de ropa solamente, pero también puede ser la temperatura, la luz, etcétera. Entonces, claro. como que he tratado como de entrar en eso, pero igual cuesta obviamente, porque yo no tengo el conocimiento desde diseñar vestuario, pero también he hecho algunas cosas como improvisar solamente. ¿Sí? Y se Yo hace mucho siento, en ni, terapia ocupacional la yo adaptación siento, en ese sentido. Dale. Yo siento, Ninosca, que con toda esta era que ya estamos viendo, por lo que les mostré el supermercado Target, que está haciendo ropa especial para gente con capacidades distintas, y que no solo Target, ojo, esto venía pasando desde el año finales del 2018, y que también lo compartí muchas veces en la empresa. Por ejemplo, nosotros acá en Corona también tuvimos este año colección para ropa para perritos, ¿cachai? Siento que esto finalmente se está transversalizando y está yendo hacia allá. Mi sueño, ¿cuál sería mi sueño? Me encantaría que el handtag de la ropa tuviera también el lenguaje braille. O sea, es tan poderoso, pero poder convencer finalmente o ir avanzando, sobre todo con doble golpe que tuvimos, porque acá en el fondo tuvimos el conflicto social, que obviamente afectó a nivel económico, más esto no se hace fácil, pero tampoco es un imposible, al revés, yo siento que el mundo va para allá en el sentido de apertura de conciencia y si no lo lanzó una marca, lo va a hacer otra, pero para allá va, en la comprensión y la empatía. Hay un paper que yo tengo, que no sé si les interesa, se los puedo mandar, también es de WSN,
que alertó esto el 2018 acerca de esta era de la empatía y de la caída de millones de paradigmas que veíamos, que dábamos como por sentado que era la manera de hacer las cosas y que hoy en día estamos viendo el resultado. Claramente no era la manera de hacer las cosas, de ninguna manera. Así que siento que si bien no ha pasado ni nos va a pasar de una u otra manera. Siento que ahí es donde está la oportunidad de innovación al revés, de poder crear esos productos. Y es más, estoy segura de haberlo visto al parecer también Target, dentro de la colección que lanzó, porque lanzó colecciones en este caso para todo tipo de discapacidad. No me acuerdo, lo más probable es que lo haya abordado también por el tema sensorial. Estoy casi segura, así que déjame mostrarte y de repente eso puede servir como tremendo ejercicio ahora, insisto, para esta nueva era. De todas maneras. Oye, otra pregunta. Marité, ¿podrías, por favor, descompartir la pantalla? Porque al parecer necesito eso para ver a todas las personas en el mismo cuadrado. Entonces, Sí, así, de inmediato. ¿quién levanta la mano o quién quisiera? Ahí sí, bacán. ¿Alguien más que quisiera hablar o pedir la palabra? Antonio. Dale. Antonio trabaja en una empresa que se llama Playmaker, que también es confección de ropa deportiva y la verdad ha tenido como un compromiso activista súper importante, auspiciador también de nuestro espacio. Así que bienvenido, Antonio. Buenísimo, hola Antonio. Hola María Teresa, gracias por el relato. Oye, ¿podías profundizar un poco más en qué era lo que más les motivaba a los músicos en los auspicios? ¿Qué es lo que más le llamaba la atención? Tú hablaste un poco de auspiciar proyectos, no sé si algo más puntual, ¿cómo lo seducían finalmente? ¿O era más, tú sientes que era la plata al final? ¿Qué es lo que más lo seducía? Lo que pasa es que igual ahí lo que sucedió en esa época, bueno, ya no estaban los sellos que existían en su minuto, yo no sé si hay, se me va a caer el carnet con lo que voy a decir, pero en algún minuto, claro, estaba Sony, Alert, ¿Sí? un montón de sellos que financiaban estas, en el fondo, los trabajos de estos artistas y funcionaban también como ayuda hacia las radios, hacia la difusión. El compromiso en este caso de Foster para con la música era un compromiso en el fondo, como Foster era una marca chilena, un compromiso local de difusión y de ayuda en este caso 360. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros los contratábamos a ellos como rostro a través de esa campaña que aparecía principalmente en vía pública y en redes sociales, se veía en el fondo en todo Chile durante un año completo, en donde claro, se les pagaba como un rostro más, les ayudaba en el financiamiento, en la difusión, y teníamos un partnership también con el gobierno, con el Ministerio de la Cultura y de las Artes. Entonces, ahí también nos cruzábamos un poco con este compromiso de difusión, que ya pasaba a nivel de gobierno, ¿cachai? Que era como a ese nivel de potencia, y también con el partnership que teníamos en ese minuto, yo trabajaba mucho con la Radio Horizonte, y con radios online, en ese minuto estaba la radio Súbela, y la otra radio online que ya no existe, que se llamaba Molécula. Entonces teníamos el canal gubernamental, por una parte, que era como la fuerza en el fondo, que es como gobierno de Chile presenta, por así decirlo, que era como las espaldas de una marca hacia un artista. Estaban los canales musicales, que era donde ellos hacían la difusión, que era el otro canal súper importante, y estaba también por otro lado la productora musical, que en este caso era Fauna Producciones, que hacía las fiestas y tocatas en donde ellos tocaban. Entonces, traté de abordar en ese sentido como el 360, en donde ellos deambulan para poder potenciar y poder ayudar, aparte de financiar de manera monetaria. Perfecto. Un acompañamiento más integral, por así decirlo. Buenísimo. ¿Y el Ministerio de la Cultura con qué aportaba? El Ministerio de la Cultura y de las Artes, en el fondo, era testigo de esta relación, como testigo de fe, por así decirlo, y también nos ayudaba a nosotros porque sabía que era una marca la que estaba, no la artista como tal, financiando esto, y también nos ayudaba, por ejemplo, a la hora de, hace años atrás, me acuerdo, uno de los videoclips de Javier Amena, uno de los primeros que se hizo, también el Ministerio de la Cultura y de las Artes ayudó a que ese mismo clip se difundiera en mercados como España, donde ella quería conquistar, México, etc. Entraba como una suerte de mecenas o de acompañamiento, también presionado un poco por este acuerdo, por así decirlo. Tampoco era un contrato, ¿ya? Era un acuerdo entre el gobierno como dando espaldas de que realmente es una marca la que está haciendo la gestión, porque el músico no se puede valer por sí mismo, Claro. porque en ese minuto
también la gente, ojo con eso también, que también fue un insight que se curó también, que me lo dio la misma Fran. La Fran Valenzuela me decía, te estoy hablando del 2009, la gente no está dispuesta a pagar 5 lucas por ir a verme. 3 puede ser, pero 5 no. En ese minuto ir a ver a un artista local era como, ¿cachai? Era como el típico chileno chaquetero, por así decirlo. Sin embargo, esta fue una camada, porque así por lo menos la vi yo. No fue solo Francisca Valenzuela ni Alex Banter, recién separado de su banda antigua, sino que era también Alex Banter, bueno, con, ¿cómo se llamaba esa banda que tenía él antes? Teleradio Donoso, venía recién separándose. Era Astro, estaba Jepe, Fernando Milagro. Había un montón de muchos artistas que estaban en el fondo como en la misma situación de abandono, por así decirlo, de patrocinio. Entonces, entendiendo que en el fondo no era solo una persona, sino que eran varios, por eso también se impulsa un poco al gobierno, en este caso puntualmente al Ministerio de Cultura, como, oye, yo me estoy haciendo cargo, pero también ayúdanos en la difusión. Oye, y para la última parte de la pregunta, y si ¿me puedes contar un poco cómo hiciste ese nexo con el Ministerio de la Cultura? Sí, llegué en este caso puntualmente por la gente con la que yo conocí a través de Fauna. Había una chica que trabajaba en un centro cultural que se llama Nave, que no sé si todavía existe. En ese centro cultural trabajaba esta chica y finalmente ella al mismo tiempo era la encargada la que veía periodismo dentro de la categoría del Ministerio de Cultura y de las Artes. A través de ella llegamos a Alex Schumacher, en este caso era Luciano Bruscocchi era el ministro en ese momento. Y con él nos tomamos en el fondo la foto de rigor, hicimos este acuerdo para trabajar en este caso de manera como más, un acuerdo de trabajo colaborativo con los artistas. Buenísima entendiendo que no había en el fondo ni sello, ni tampoco había un Spotify, por ejemplo, como ahora, claro. Estaban las radios solamente, y las radios era como lo que había. Oye, gracias Antonio por la pregunta, Marité por la respuesta. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? O comentar, no sé, ¿qué les pareció? Claro, ¿qué les pareció? También podríamos hablar de la presentación de la Marité también, que sería súper interesante. ¿Alguien quiere comentar su experiencia de haber escuchado a la Marité? No tengan miedo de levantar la mano, hablamos de perder el miedo, por favor, dale. Vamos, Felipe. Hola, oye, disculpe, Felipe. la verdad es que yo llegué tarde, estaba en otro webinar con profesores, y en lo que alcancé a escuchar, me pareció súper interesante la forma en la que abordan una nueva generación, y es un poquito una visión parecida a la que tengo yo, frente a lo que vaya a pasar con Santiago propiamente tal. Yo he vivido toda la vida en el Barrio Oriente, y ahora me acabo de casar y estoy comprando un departamento ahí mismo. Y no sé qué vaya a pasar, pues en el fondo con esta nueva forma como de trabajar, qué pasa, para mí es súper atractivo vivir donde vivo porque me queda relativamente cerca la pega, pero ¿qué va a pasar en 20 años? ¿Qué va a pasar con mi hijo, ¿cachai? ¿Yo voy a seguir viviendo en Santiago o no va a ser necesario? ¿Me voy a ir a vivir al sur, a Puerto Varas, a Puerto Montt, qué sé yo? Y seguir trabajando como lo he llevado haciendo todo este mes, que finalmente, aparte de las incomodidades propias de quedarse encerrado, no ha cambiado mucho mi forma natural de desempeñarme en el trabajo. Eso. Sí, yo siento, Felipe, que, y esto también, bueno, te lo hablo un poco por lo que he visto y lo que he leído, siento que va a ir de menos a más esto de la migración, principalmente por la relación que existe entre nosotros, que somos, bueno, en el fondo millennials, y nuestros hijos, que van a ir exigiéndonos en el fondo una nueva manera de vivir las cosas. Y eso mismo va a ser, en el fondo, este cruce, va a ser como resultado una decisión, que tampoco te puede que pase de aquí a quizás 4 años, pero se está proyectando, según por lo menos lo que yo tengo de estudios de WSN, esta migración no es solo acá, sino que es capitales van a dejar de ser las capitales que eran. Claro. Eso mismo, me da la sensación de que el concepto de capital va a dejar de ser un espacio físico y va a pasar a ser más como cúmulos como de información o con páginas, no sé cómo referirme.
Exacto. Y eso mismo, o sea, lo estamos viendo ahora, la fuerza de este teletrabajo, que yo siento que llegó para quedarse para siempre. O sea, lo más probable es que esta vuelta también sea, en el fondo vamos a ir a la oficina y todo, pero parte de las negociaciones nuevas van a incluir también el estar o valorar mucho más estos espacios. Sí, pero es que ahí, ponte tú, a propósito del teletrabajo, como que también hay una visión, no sé si explica mucho, pero es que la gente realmente entienda bien qué significa el teletrabajo. Como mi visión personal es que, a fin de cuentas, como digamos el costo del escritorio, llámese el costo del escritorio que va a ser la luz, tu asiento, tu escritorio realmente, el espacio en tu casa que tienes para desarrollar tus labores, eso va a pasar a ser de costo del empleador. Entonces, creo que ahí también va a haber como un tema importante, que va a haber un trade-off entre si yo elijo ir a la pega, Claro. en mi lugar de trabajo, me quedo trabajando en la casa. Sí, también coincido. Si en el fondo también siento que acá entra como mucho más en cuestionamiento. Claro, tiene que haber un acuerdo entre ambas partes, pero coincido en lo que tú dices de que va a ser todo como manejado prácticamente desde una nube, en donde da lo mismo donde estés. Si estás en Puerto Varas, el informe igual se va a mandar, ¿cachai? Va a seguir todo como funcionando de una u otra manera. Esto, lo que en el fondo daba a entender WSN en su último reporte acerca de la era post-COVID, era que también surgía una suerte como de miedo también en las ciudades que eran, bueno, siguen siendo capitales, por este exceso de esta vuelta. Va a ser como, un caos de nuevo, es como, no, como que ya me acostumbré a estar un poco más tranquilo en mi casa dentro de todo, y quiero quedarme con esto. O sea, hay un bichito de esto que me terminó gustando, y hay un dato también, también lo había manejado hace un par de semanas, el tema de los terrenos en el sur. O sea, ya, si bien todo está yendo a la baja en varias cosas, como en términos, por así decirlo, de todos transando, acá es una industria que no, al revés, está subiendo cada vez más, porque también saben que finalmente esto va a terminar pasando de una u otra manera. Y las ciudades que conocíamos capitales, así como dice Felipe, van a terminar siendo una nueva información en donde da lo mismo donde yo esté, dando la información igual. Claro, por ejemplo, en el caso de nosotros, si bien es retail y todo, acá es cosa de meterse a un sistema y averiguar, y tampoco se ha vuelto vital, ni siquiera la venta física. Entonces ese cambio al final nos va a hacer como cuestionarnos incluso hasta ese tipo de manera de abordar las cosas. Oye, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la Elena, que la pidió, y yo creo que en virtud del tiempo, si es que alguien más quisiera hacer una pregunta distinta a la Elena, alguien que no haya hablado también, dar la posibilidad para que también en honor al tiempo podamos ir cerrando, y agradecerle a la Marité por su tiempo acá. Dale, Elena. Ya, bueno, yo quería agradecer igual, porque siento que como que todo lo que transmitiste y lo que dijiste trae un poco de esperanza a todos. O sea, yo soy diseñadora de vestuario recién egresada, y la verdad es que cuando yo entré a estudiar, recién me di cuenta y supe que la industria del vestuario es la segunda más contaminante del mundo. Y yo siempre he tenido como en mi corazón esa cosa social que quiero como cambiar el mundo. Entonces fue brígido para mí darme cuenta que estaba estudiando una carrera que perjudica a mucha gente y que es súper frívola, como decís tú. Entonces ahora, bueno, yo igual dije, de alguna u otra manera voy a poder hacer algo bueno. Como no me voy a salir de la carrera y me voy a ir al hoyo, ¿cachai? Y bueno, ahora saliendo, hice la práctica yo creo que un pequeño gran retail que fabricaba traje de baños para marcas como La Polar, Jumbo, Walmart, etc. Y no alcancé a terminar la práctica, me faltó una semana porque ahí justo nos mandaron a todos para la casa. Entonces mi jefa justo me había ofrecido como quedarme y todo, y a mí en realidad no me gustó mucho el lugar porque yo soy súper dispersa, no me gusta estar como en una sola cosa. Y ahí la práctica era 9 horas sentada frente a un computador, y fue súper estresante para mí, y fue como, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Y bueno, ella me ofreció el trabajo y todo, y me dijo algo que me chocó un poco, como me dijo, sí, porque el retail y como la compra y venta con China es como lo que viene y lo que hay. Y yo quedé así como, pucha, que lata. Ella ha trabajado como 20 años, es el único trabajo que ella ha tenido esa marca de ropa, po.
Entonces, claro, ella no ve otra, como otra Salida. arista. Claro, y yo dije que lata como que ella piense eso, como que esto es lo único que una diseñadora de moda puede hacer. Y eso me quedó dando vuelta también y como que, y me chocó el hecho de que, de alabar tanto este sistema que es tan dañino, como tan, no sé. Y lo otro es que también quiero como decir, es que eso que tú hablas de la valorización ya no del producto, sino de quién lo hizo, la cadena productiva. También yo lo he estado leyendo porque en el INACAP, yo estoy en el INACAP, también teníamos acceso a esa plataforma WGCN para sacar información. Entonces, claro, yo también venía leyendo información de que la vida ya no va a ser tan rápida, de que las generaciones que vienen van a tener más acceso monetario y que también en lugar de preferir los productos, van a preferir la calidad, quizás ya no van a comprar ropa, sino la van a arrendar, como que los mercados van a ir cambiando. De hecho, hay un caso de arriendo que ya está siendo un éxito. O sea, de hecho, les voy a contar dos cosas, como que se une con lo tuyo, Elena, porque coincido completamente con lo que tú dices. Hay una marca que me imagino que acá, no sé, algunos la conocerán, que se llama Urban Outfitters, que es una marca de Estados Unidos, y obviamente entendiendo esta crisis y sabiendo que Topshop y Topman ya estaban casi en la quiebra, Philip Garden, que es el dueño, ya declaró la quiebra el año pasado. Este año estuve en Inglaterra también en febrero y daba pena, así como ya las tiendas prácticamente no era lo mismo de antes. Urban Outfitters se reinventó y sacó dos aristas que acá es donde yo creo que por ahí iría un poco la tendencia. Uno es el tema del arriendo de ropa, y es donde ellos decían que para allá iba el mundo, y te juro que por Dios que tenían razón. El arriendo de ropa y la importancia, o sea, abordaron estas dos aristas, el arriendo de ropa por una parte, y dos, el tema del turismo. Entonces, ¿qué es lo que ellos ven? Van a colocar estas tiendas en los aeropuertos más importantes porque los pasajes y todo eso, ustedes saben, lo que está más cobrando ahora es el tema de la maleta. Es el cupo de maleta, finalmente, donde más se te van las lucas. Entonces, el plan de ellos es tener estas tiendas, que son más encima con una bajada que se llama Nully, la marca de Urban Outfitters, que es una marca asexuada, o sea, el polerón que usa la mujer es el mismo del hombre, lo mismo para los niños, el color rosado para el niño y para la niña, o sea, así de unisex. Esta marca que arrienda esta ropa, la arrienda y te pasa la maleta lista. Como ya, esta maleta cabe en tu bolso de arriba y viene con un traje de baño, viene con, o sea, por ejemplo, para viajes así como express, y después la devuelves. Yo siento que por allá va justamente el mundo, tal cual lo dice Elena, o sea, hacia un alquiler de ropa, hacia una plataforma en el fondo, como dije recién, mucho más consciente y que también afecta al rubro de la industria, en este caso el turismo. Disculpa un segundo, ¿cómo se llama la marca unisex? Nully, N-U-L-L-Y. También trabaja con fibras de algodón, ¿cachai? Una marca súper consciente en el proceso, pero también súper consciente con respecto a lo que comunica. Es todo unisex. Sí. Y lo otro que quería decir es que, bueno, yo ahora estaba haciendo mascarillas como para tener un poco de sustento y para hacer algo en la vida. Entonces, empecé a hacer las mascarillas con materiales que yo ya tenía comprados y después tuve que sacar los cálculos para saber cuánto valía mi mascarilla, cuánto me salía de costo y cuánto estaba ganando. Y me di cuenta de que, bueno, la mascarilla yo la estoy vendiendo a 3.000 pesos y ese valor es barato, como para lo que yo, todo el tiempo que yo estoy invirtiendo. Entonces ahí mi mamá, y también tuve problemas con los envíos, porque Stark no estaba haciendo envíos, entonces yo decía, pucha, qué difícil es emprender en este momento. Entonces mi mamá ahí me dice, pero Elena, está bien lo que tú estás cobrando, y está bien que te cobren por el envío, porque le está llegando a la casa el producto. Y yo me sentía un poco culpable, porque decía, claro, los chinos venden las mascarillas a lucas, a menos que eso. Y mi mamá dijo, claro, pero es que los chinos trabajan por un plato de comida, ¿cachai? Tú no estás cociendo por un plato de comida. Y ahí yo quedé igual plop, porque dije, claro, los chinos y en Bangladesh y en todos esos lugares la gente trabaja por $1, por $2, y
y eso es heavy también, pues, y también como que lo menciono como para que seamos conscientes de que la mano de obra nacional es cara porque no estamos trabajando por un plato de comida, estamos trabajando de manera un poco más digna de lo que trabaja Claro. China o Bangladesh. Y no sé, sentía que tenía que transmitirlo, de hecho yo escribí en mi Instagram algo así porque como que es importante que uno sepa lo que vale el trabajo que uno está haciendo De todas y que la maneras. gente entienda que no puedo vender una mascarilla, Luca, una niña estaba vendiendo una mascarilla a 1.000 pesos. Y ahí yo dije, ella ni siquiera está pagando la micro, ¿cachai? Mm. Y no es que yo me quiera hacer millonaria viendo mascarillas ni nada por el estilo, porque no es mi intención ni tampoco son mis valores. Pero creo que es súper importante que la gente también se haga consciente de lo que está pagando. Como si yo me compro esta zapatilla, me la compré, pero ¿qué hay detrás? Como el proceso productivo, que es lo que nos debería empezar a interesar a todos ahora. Desde que me De compro, todas no sé, maneras. o por ejemplo las paltas, que hay mucha gente que está en sequía, pero nosotros aquí seguimos consumiendo palta, entonces existe como todo eso, de repente un doble discurso, o de repente que uno dice, pucha, no puedo ser tan extremista de decir, no voy a consumir esto porque está pasando esto, sino que intentar buscar un equilibrio en la vida para ser un poco más conscientes cada vez. De todas maneras. Siento que igual hay, Elena, hay como cosas súper bonitas que van a empezar a pasar y que de verdad ya lo estamos viendo, solo que ahora en cuanto a conducta al consumidor lo vamos a ver un poco más acentuado, de menos a más, que es el tema de la conciencia. El entender los Sí. procesos, la transparencia, y que esa misma transparencia nos va a hacer libres en el futuro de no cargar en el fondo con mucha información que uno sabía que, o sea, a mí me pasó cuando yo entré de verdad el 2009 a trabajar a Foster y mi jefa va y me dice, pero si esto vale, o sea, te estoy hablando de un jeans, 1.200 pesos, precio de venta, 14.990 en ese minuto. Y pues igual es que ¿Y por cuánto? Por un kilo de arroz. Eso ya yo creo que es parte del pasado. Hoy en día esa transparencia y ese acceso a la información es súper transversal. Hemos tenido varios documentales detrás que han apoyado un poco esto. Yo no digo que se acabe, no es que se acabe, sino que va a ser mucho mejor y va a ser más consciente, va a tener un vínculo, y eso al final hace que sea mucho más bonito. Imagínate, cuando en algún minuto pensó la moda que iba a trabajar para rubros como una pandemia, por ejemplo, para este minuto. ¿Cuándo, Sara? ¿Cuándo Gucci pensó que iba a hacer mascarilla? Nunca. Tuvo que llegar este minuto para que nos diéramos cuenta todos finalmente de que entre todos hacemos un entero, y un entero común, colaborativo, que va a ser lo que nos va a salvar, insisto, y esta conciencia que tenemos hoy en día y que vamos a seguir teniendo, era necesaria que viniese bajo un momento así de doloroso para entender que el proceso del cambio es un hecho real, y esa apertura de conciencia no es que vaya a matar a la cultura, en este caso del vestuario, sino que al revés, va a ser más consciente la persona que compra, la que vende, va a exigir un producto de calidad, no te va a decir, oye, pero si me cuesta 1.990, si la cuestión me va a durar 2 semanas, prefiero que me cueste más, que sea de verdad duradero. Y ahí es donde claro, va a entrar un poco a nivelar un poco esta cuestión. No es que se acabe el vestuario, no, simplemente va a ser más consciente. Y eso en todo sentido, incluso hasta para quién le vendo, la talla. Imagínate que ayer salió un video de un tipo que estaba haciendo maniquí, si quieren de ahí se los mando, y que estaba haciendo un prototipo de maniquí de una niña que tenía casi a cadera, ¿cachai? Que tenía el cuerpo un poco más, ¿cachai? No era el cuerpo perfecto, era en el fondo, esta era de la empatía que le estamos viviendo ahora, este despertar, que nos va a acompañar por mucho rato, va para todos los rubros. Sobre todo para el rubro, por ejemplo, en este caso lo que estás hablando tú del vestuario, es de entender que la moda y esto que yo conocí como concepto de belleza no es la verdadera belleza. La verdadera belleza está finalmente entre todos respetarnos como somos. Esa talla 38, por ejemplo, en el mundo entero no existe una talla normada, ¿cachai? La marca, lo que quiere, la marca que quiere levanta su tallaje y se acabó. No hay una normativa tampoco al respecto de eso. Entonces siento que ya va a tender todo como un poco a estandarizarse y hablar como de otro tipo de belleza, y un concepto mucho más colaborativo y súper sano. Yo de verdad estoy súper positiva con respecto a lo que viene, súper positiva, súper consciente, y me saco un peso encima también ser mamá y vivir esto ahora, porque digo, puta, la embarró que mi hija va a tener otro planeta, otra manera de ver las cosas. Ya no veo tan lejano lo que se veía en la generación alfa como nuevo consumo a lo que estamos viendo ahora. Creo que al revés, está como, por fin nos sumamos a ese carril y ya es como que entramos en tierra derecha. Entonces eso de entrar en tierra derecha me deja más tranquila a nivel mental de que estamos haciendo las cosas para llegar a ese objetivo. De
no es todo vender por vender, de que esas imágenes de marca, hay muchas marcas que te decían, oye, toma esta bebida que te va a hacer, no sé, ser mucho más cool. No, bueno, no me interesa ser cool, me interesa ser profundo. ¿Sí? Entonces, yo creo que por ahí va el tema, en que esta apertura de conciencia es como un denominador para todos y entre todos, mientras más conciencia tengamos, mucho mejor. Acá te estoy hablando de patrones, insisto, yo siento que patrones más sociológicos y psicológicos, pero para allá va a ir la publicidad, a entender finalmente en todo ámbito de moda qué tanto empatizo contigo y cómo te ayudo, porque esta crisis social, y acá como para cerrar un poco, nos pasó, no fue solo a nosotros, acá es el mundo entero pidiendo un cambio, la manera de hacer las cosas ya no resulta, en ningún tipo de manera, en ningún tipo de categoría. Que tenían que educar, ya no están educando como lo deberían haber hecho, los que tenían que cuidarnos, ya no lo están cuidando como tienen que hacerlo. Esta caída de paradigmas es súper masiva y finalmente ahora desemboca en el consumo, pero también es una ruptura que viene de una matriz mucho más grande. Entonces, frente a una ruptura, frente a una crisis, ¿qué es lo que hay que hacer? Desde mi lado, desde mi perspectiva, al revés, tomar la oportunidad de los cambios y que este cambio el cambio ya lo estamos viviendo, sí o sí, nada va a volver a ser igual. Frente a eso, como te digo, el futuro, lo que veo y lo que más traté de rescatar en la presentación, por lo menos lo que vamos a dejar como herencia, será algo totalmente distinto a lo que veíamos, era súper tóxico al final. Total. Oye, bueno, en virtud del tiempo, quiero darte las gracias, Marité, por tu compañía. Quiero darle las gracias también a todas las personas que participaron hoy en esta actividad. Esperamos tenerte pronto hablando siguiendo desarrollando estos temas, porque creo que todos quedamos con ganas de un poquito más. Así que te agradezco, Marité. Llegas a tu casa, la verdad es que cuando quieras las puertas siempre están abiertas en este programa. Muchas gracias, chiquillos, de verdad. Gracias a la Nino, a todos los que estuvieron acá escuchando. Qué rico poder tener estas plataformas que también quitan un poco el espacio del día dedicado a también tener un poco de esperanza. Siento que hemos ido con todo lo que hemos visto en el mundo, tanto el manejo de información y todo, como un derrumbe completo y total. Siento que yo por lo menos no lo veo así. Siento que, ok, se están derrumbando estructuras antiguas, pero entender que tengamos conciencia de que lo que viene es realmente maravilloso. Así que no perder el foco, chiquillos, vamos a estar súper bien, de verdad hay que entenderlo así. Y esto que tratan de decir, que claro, que la crisis es una crisis mundial económica, no es solo de acá de Chile, es del mundo entero. Así que bueno, entonces muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Así se saluda en lengua de señas, así que el aplauso y el agradecimiento. Aplauso, no saludo, aplauso, amigo. Así que un gran aplauso para ti, Marité. Que estén súper bien. El viernes. Muchas gracias por escuchar. Aguante. El viernes vamos a estar hablando de derecho deportivo y cómo cambia el deporte en el panorama olímpico en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Así que también voy a dejar la invitación más adelante. Que estén súper bien. Nos estamos viendo en la próxima. Suerte, gracias, chao.